seguimos por supuesto en esta bella tarde argentinos haciendo referencia a lo que se conmemora hoy, el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y claro que tenemos que hablar frecuentemente de estos episodios que surgen cada vez más a menudo, ¿no? Sí, es muy triste, ¿no? La realidad que se vive en algunas instituciones que se han hecho públicas también. Vamos a hablar de este tema con Alejandro Castro, que es escritor, investigador, es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá para hacer referencia a esto que de alguna manera nos lleva a la reflexión, pero que lamentablemente es tema, título de noticia, bueno, todas las semanas podríamos decir, ¿no? Con diferentes situaciones en todo el país. De hecho, bueno, recientemente este video que se ha viralizado con una mamá allí en el sur, en Río Negro, me parece, o en Neuquén, que entró al aula justamente a golpear a su hijo. Creo que lo tenemos, lo vamos a ver para justamente poner poquito, claro, en escena, ¿no? esta situación. Lo vamos a poner en pantalla, lo compartimos, director. Acosándolo, jodiéndolo en el baño. Ya les queda un año para ingresar ustedes, sinvergüenza de mierda. ¿Quiénes son, Benjamín? ¿Quiénes son? ¡Qué podrida ya miran a 10 millones de veces! 10 millones de veces y todo el tiempo echándole la culpa de yo soy. ¿Qué te pasa vos con mi hijo de la concha? Bueno, ahí estamos viendo realmente escalofriantes las imágenes. Pensar, esto está pasando en la escuela argentina, esto está pasando dentro de las aulas, pero también, Alejandro, permitime hacer referencia a que esto está pasando también en las calles, con los jóvenes, en todos los espacios. Realmente la violencia que estamos viviendo como sociedad es terrible, Alejandro. ¿Qué falla, Alejandro? A ver, acá tenemos que hacer el análisis desde la violencia, ¿no? La violencia en general y luego cada una de las particularidades. A ver, todo lo que sabemos de la violencia es que es un fenómeno complejo, muy complejo, que se da en distintos contextos. O sea, yo tengo la obligación de poner la persona en el centro, pero luego voy desde lo más cercano a lo más lejano y tengo primero la familia, después tengo el barrio, la escuela, y después un constructo más general que es la sociedad, que se nos mete dentro de la casa a través de los medios de comunicación, las nuevas pantallas, ¿no? Internet, redes sociales, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué aprenden los chicos? En definitiva es esto, ¿no? ¿Qué aprenden inicialmente en la casa? ¿Cómo se comunican en su casa? ¿Cuáles son los tratos o maltratos, ¿no? que se pueden llegar a producir? Decía UNICEF ya a fines del año pasado que durante las cuarentenas se había incrementado la violencia intrafamiliar en América Latina y el Caribe en un 142%. Entonces automáticamente que era lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando vuelvan los chicos ya con presencialidad plena? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Era una de las inquietudes, ¿no? Para los más grandes, el mensaje que teníamos era que también había un incremento de el ciberacoso, la ciberviolencia en general, cómo se comunicaban. Así que sabíamos que nos íbamos a encontrar con situaciones atípicas, no teníamos claro qué, pero bueno, en la mayoría de los lugares luego tuvimos la evidencia por parte de directivos y docentes que los chicos habían venido más indisciplinados. Y estábamos hablando de violencia y hasta de bullying, estábamos hablando en el primer semestre, cuando en general estas cosas se agudizaban en el segundo semestre. Alejandro, pero qué entretejido social de emociones, de situaciones, de realidades hay en esa violencia que emerge todo el tiempo, ¿no? Con esas cosas, esos modos aprendidos desde la casa, pero que se ponen de manifiesto en la calle, que se ponen de manifiesto en la escuela. ¿Qué es lo que constituye la base, ¿no? de esa violencia que está latente a cada instante en nuestra sociedad? A ver, si volvemos y partimos de esto, ¿no? Que algo dijiste, la violencia en general es un aprendizaje social.
excluimos la patología, ¿no? Un aprendizaje. Un aprendizaje, dijimos, en distintos contextos. Sí. En algunos lugares no pasa. A ver, hay chicos que son bien formados en su casa, se les dan las estrategias socioafectivas que corresponden, pero luego van a otros ámbitos, no se quedan encerrados en sus casas, ¿no? Van a la escuela, se manejan en el barrio y la pregunta es ¿qué aprenden? Volvemos al mismo circuito. Vivimos, esto es un reconocimiento ya de la misma sociología hace mucho tiempo, vivimos en una sociedad que se caracteriza por altos niveles de violencia. Cuando hablo de violencia, estoy hablando de daño voluntario. En lo social sería daño voluntario al otro y luego la violencia autoinfligida, que es a uno mismo, ¿no? Que tiene todos estos formatos de suicidio, parasuicidio, idea suicida, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que este fenómeno tan complejo como para caracterizarlo como un fenómeno biopsicosociocultural, económico y político. Claro. O sea, yo no puedo buscar una sola causa, sí. Un solo responsable de todo esto, ¿no? Antiguamente nos equivocábamos cuando decíamos la culpa de la violencia en la escuela la tienen los padres. No, había padres que eran víctimas de situaciones también de violencia cultural, política, etcétera. Entonces, el fenómeno es complejo, hay que analizarlo dentro de esa complejidad, pero pensar también que así como se van aprendiendo la violencia en estos contextos, también la respuesta viene de estos mismos contextos. Ahora, y ahí es donde no estamos trabajando, ahí es donde no estamos haciendo las cosas bien. Ale, te iba a preguntar respecto, y coincido en este tejido social roto que es de un montón de factores que tienen que ver con esta situación que veíamos en la institución. Pero pensaba en este espiral que es tan amplio, termina no haciéndose responsable nadie. ¿Qué papel le toca al Estado en esta responsabilidad concreta? Mira, estás diciendo algo que es tan así como lo dijiste, ¿no? O sea, nosotros insistimos mucho, de hecho tenemos un video institucional, ¿no? Cuando se crea la Alianza Anti-Bullying Argentina, que habla de esto, ¿no? De responsabilidad compartida, de responsabilidad de todos. Pero también está el dicho popular, ¿no? Eso es lo que acabas de decir, que cuando todos son responsables, claro, nadie se hace cargo. Exacto. Nosotros sabemos perfectamente que hay distintas responsabilidades y en esto el Estado, los gobiernos tienen la primera. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de hacer cosas. Entonces, hay una ausencia en este sentido de políticas públicas, de políticas adecuadas que se metan dentro de la vida de las escuelas y trabajen junto con la familia para poder revertir esto. Ya no es solamente decir, como antiguamente se decía, vamos a trabajar para que los chicos se porten bien en la escuela. No es ya solamente eso, ¿no? Que ya es decir mucho. ¿Por qué? Porque está relacionado con los aprendizajes. Si el chico, si un chico sufre violencia o está entretenido violentando a otros, no aprende y no deja al docente que enseñe, y hay muchos que no aprenden. Entonces, no, nosotros decimos hoy es una construcción que tiene que ver con la vida en la escuela, pero también estamos construyendo futura ciudadanía. Este es el tema. O sea, yo quiero que mis estudiantes no solamente salgan muy buenos o sean muy buenos en lengua, matemática o ciencia, sino también que sean buenas personas, que se incluyan de manera responsable en su comunidad, ¿no? Que formen buena familia. Todo lo que desearía un padre de sus hijos o de sus hijas. ¿Y cómo se maneja esto cuando llega esta madre que actúa de esta forma, ¿no? Por la misma frustración que tiene ella, ¿no? De ver que su hijo recibe todo eso todos los días y va ella decidida, ¿no? Por motus propio a ponerle un final a eso. Sí, daría la sensación que no hay contención institucional ahí, ¿no? Claro. Claro, la escuela, ¿no? ¿Qué claro. lugar ocupa también, no? Sí, lo primero que aparece es la cierta vulnerabilidad de la escuela. Claro. Una madre que entró hasta dentro del aula y pudo hasta pegarle a un estudiante. No, porque generalmente por ahí decimos que es vulnerable en la noche, ¿no? Cuando sufren vandalismo o robo, pero lamentablemente también nos podemos encontrar con estos casos. Hay otros ejemplos, ¿no? Cuando entra alguna pandilla que tiene ya visto uno de los chicos que está en tal aula, que ellos no tienen nada que ver con la escuela, pero llegan hasta
hasta dentro del aula para pegarle, ¿no? O sea, estas son situaciones que se dan también. A ver, nosotros creemos que está faltando, y volvemos ahora a lo que tiene que ver con política educativa, más precisamente ahora, que tiene que ver con la gestión de la convivencia, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que se organiza una institución educativa para prevenir la violencia? No esperar que se produzca y decir, estamos utilizando el protocolo, ¿no? Estamos aplicando el protocolo. Los protocolos son muy buenos porque me va indicando, dado, consumado un hecho, cuál es el camino que tengo que seguir para responder a esa situación concreta. Pero un padre, una madre que lleva a un hijo a la escuela, como decía una madre en alguna oportunidad, yo lo traje contento, lo traje feliz y me lo llevo roto. O sea, no hay nada que le explique a esa madre, o sea, que la escuela está aplicando protocolos o está atendiendo el caso. Yo quiero que antes se resuelvan estas cosas, que la escuela se organiza de manera tal que pueda de alguna manera enfrentar todos estos hechos que sabemos que se pueden producir. Esto lo tenemos claro, ¿no? UNESCO dice que 1 de cada 3 chicos a nivel mundial sufre de acoso, sufre de hostigamiento. Y nosotros, un estudio que hicimos con Argentinos por la Educación, lo que vimos era que 1 de cada 4 no se sentía parte del grupo, era excluido del grupo. Y esto en números afecta concretamente, aplicando las pruebas PISA 2018 y cruzándolo con aquellos que habían en matemática, ¿no? Que habían dicho que sufrían violencia. Un chico puede rendir 67 puntos menos, 67 puntos para la OCDE, que dice que 40 puntos es como haber perdido un año de aprendizajes, 67 puntos es 1.7 años. Sí, es un montón. Tremendo, realmente. Vamos a seguirlo al tema porque es realmente interesante. Seguramente. Gracias, Alejandro, por el tiempo. Un gusto, un abrazo, que sigan muy bien. Hasta pronto, gracias, Alejandro. Adiós. Chau.